autorización de ella. Ok, entonces lo voy a grabar. Perfecto. Es como, ahí digo, lo van a saber todos. Y te pongo como anfitriona, ¿Me permites agregar algo importante, Juan? por favor. Porque todo lo que dices lo vivo, lo siento, todo esto que hablas de Beca creo que me asienta muy bien, pero creo que falta algo que para mí ha sido siempre muy atractivo de Rebeca Espinosa, desde que fue mi maestra y ahora desde que estudiamos juntos y trabajamos juntos. Es esta enorme pasión que tiene Rebeca por el conocimiento. Es una mujer que se entrega al conocimiento, que estudia, que lee, que se compromete, que no para de moverse, que se inscribe a programas, que se inscribe. Y a pesar de ser una mujer que tiene maestría, a punto de tener un doctorado, que es psicóloga, no para. Y no son muchas las personas que, llegando a un lugar como el que Beca llega profesionalmente, sigan y sigan y sigan. Y a mí me parece que, por supuesto, además de todo eso que dices, de la sensibilidad, de esta enorme mujer que es, de esta gran terapeuta que es, tiene esto que a mí me apasiona muchísimo, que tiene una sed de conocimiento insaciable. A mí es de las cosas que más me gustan de Rebeca, porque estando al lado de ella, estamos siempre en la lucha de qué más vamos a aprender, qué más vamos a estudiar, qué nos falta, qué más podemos accesar. No sé si todos lo sepan acá, pero yo tengo el enorme gusto de trabajar al lado de ella en un proyecto muy bonito, y trabajar con ella es empujar, es métele duro porque va rápido y la información y todo. Entonces eso me parece muy rescatable de una profesional. Creo que nuestro trabajo no nos permite bajar las manos en tema de estudio, hay que seguir empujando, pero hay pocas gentes que lo hacen desde un lugar tan entusiasta, tan comprometido, tan natural además, porque no sé, Beca, si te sonroja lo que digo, pero y a lo mejor hasta no sé, tú me dirás cómo lo vives, pero no eres muy común en ese sentido. Entonces lo quería subrayar, querido Juan. Pues qué bueno que lo pones. Y ya para darte el micrófono, Beca, pues creo que nada más queda decir que te admiramos, que te queremos, ¿no? Y bienvenida como a Alpe México, a esto que ya teníamos muchas ganas de que sucediera. No, muchísimas gracias a los dos por esa presentación tan hermosa, ¿no? Que cae hasta en lo conmovedor. Muchas gracias. Eh, sí me siento un poco así, Marcos, como en esa búsqueda insaciable de más y más. Y te experimento como un compañero en eso, ¿no? Tanto a ti como a Juan, ¿no? Creo que vamos caminando juntos en ese camino, y entonces cuando encuentras personas en la vida, pues con ese interés común, de ese amor por el conocimiento, eso de lo que hablas, Juan, eso me une profundamente a ti, ¿no? Creo que somos terapeutas muy como que es nuestra vocación, no nada más algo que a ver si me late o no, sino que es algo como que forma gran parte de nuestra identidad, ¿no? Entonces tener colegas y amigos con los que se comparte eso, pues qué fortuna, qué goce, qué deleite, y pues con muchas ganas de disfrutar la sesión de hoy. Gracias también por este espacio, sí les quiero decir, valoro muchísimo el esfuerzo que hacen por generar este tipo de, pues sí, como decían hace rato con Sandra, ¿no? Como los que no pudieron estar en el Congreso de Grecia, ¿no? Que haya la posibilidad de decir, bueno, ¿y en dónde se comparte eso de que pudimos presentar allá? Etcétera. Entonces, muchísimas gracias por estos espacios, y más bien yo feliz y honrada de que me hayan invitado y de iniciar también con esta serie de conferencias, porque sé que van a estar también mis queridos colegas que estuvieron también por allá en Grecia presentando. Entonces, pues muy contenta. Pues empecemos. Déjenme proyectar mi pantalla. Unos segundos. Déjenme cerrar el chat. Ahorita para que no me pega. Voy a cerrar el chat, Juan. Si hay algo importante por ahí, de repente me avisas, por fin. Y si no, me voy a esforzar por, o sea, tengo un guión como bastante claro, como para ser consciente del tiempo y no irme mucho por las ramas, y entonces ver si podemos tener como hacia el final como algún espacio para comentar, para ver si hay dudas, etc. Déjenme proyectarles.
¿Ahí ven mi pantalla o no? No tengo ni idea. ¿Ahí se ve bien? Okay. Creo que hay Y alguien. Beca, Ya, se ve perfecto. voy a silenciar a alguien por ahí, perdón un segundito. Listo. Va. Listo. Ok, bueno, está un poco largo el título de mi plática, pero bueno, voy a hablar de la coimplicación, ¿no? Del estar coimplicados en el mundo terapéutico existencial. Y con esto a lo que me refiero, o sea, mi intención el día de hoy con ustedes es compartirles un poco mi visión y mi perspectiva, ¿no? Un poco cómo. De hecho, voy a dejar de compartir tantito. Voy a hacer esto a lo largo de la presentación, compartir y dejar de compartir, porque no me gusta tener la presentación fija en todo momento. Entonces, a momentos les presentaré y a momentos la dejaré de lado. Entonces, lo que quiero hacer es compartirles un poco mi forma de comprender la terapia fenomenológico-existencial, desde, por supuesto, pues, la postura y el movimiento al que pertenezco, que es el Movimiento Mexicano de Análisis y Terapia Existencial. Ahí es donde me formé, ahí es donde doy clases, ahí trabajo desde esa visión. Entonces, como presentarles un poquito más de qué va la terapia, ¿no? Pero quiero empezar contándoles como una anécdota que ya fue hace muchos años, pero una anécdota que marcó mi forma de ver y de entender la terapia, ¿no? Cuando yo salí de estudiar psicología, el primer trabajo que tuve de recién egresada fue en una clínica que se especializaba en trastornos de la conducta alimentaria. Y ahí yo todavía no era terapeuta, todavía no me formaba como terapeuta, más bien yo apoyaba como en actividades con las pacientes, en talleres, en acompañamiento, etcétera. Y hubo un momento, hubo una paciente que estuvo internada, que será como unos 4 meses, y como a las 2 semanas de haber salido de la clínica, nos dieron la noticia de que de vuelta a su casa, pues ella había intentado suicidarse, pero llevaba un proceso de internamiento de mucho tiempo, se había decidido en la clínica que estaba lista como para volver a casa y seguir el proceso así, ¿no? Y cuando estábamos en el espacio de supervisión, había un doctor que era psicoanalista y que él era como después el encargado de la supervisión. Yo le empecé a hablar de cómo me sentía, ¿no? Pues sí, que me sentía triste, que me afectaba la noticia, que tenía ciertos cuestionamientos sobre el trabajo que habíamos hecho en la clínica. Y bueno, pasaron muchas cosas en la supervisión, pero hubo un momento en el que él se me quedó viendo, ¿no? Me acuerdo perfecto y me dijo me dijo, tú no estás lista todavía para dar terapia. Y me dijo, veo que te afecta demasiado y que te importa demasiado lo que le pasa a los pacientes. Entonces, no estás lista todavía para dar terapia, ¿no? Y, híjole, yo de verdad que todavía recuerdo ese momento, como que lo escuché y decía, ¿qué es lo que me está diciendo este señor? ¿No? O sea, tuve una sensación como si me estuviera como exigiendo una especie como de neutralidad que me parecía de verdad como imposible de alcanzar. O sea, yo decía, ¿cómo no me va a afectar, no? La vida de una persona que ella me importa, es alguien a quien vi casi diario por 4 meses, conozco su intimidad, conozco su historia, le he acompañado en momentos de profunda crisis, ¿no? Le tengo cariño, me importa su bienestar. Y entonces, desde ahí era rarísimo recibir esta exigencia como de te afecta demasiado y entonces no te debería de afectar tanto. Y desde ahí, ¿no? Me di cuenta que de cierta forma pues yo tendría que encontrar como un enfoque que se acomodara más a mi forma, a mis ganas de relacionarme con los pacientes, etcétera, ¿no? Y por esa época, de hecho, fue que conocí a Jackie Martínez, ¿no? Y a través de él, pues a todo el movimiento de análisis y terapia existencial. Y ahí fue precisamente donde encontré una forma de terapia que en primer lugar se alineaba como a mi forma
de comprender como al ser humano, ¿no? Creo que tenía como una cosmovisión que se acomodaba con mi forma de entendimiento. Déjenme silenciar a alguien por ahí, perdón. Con mi forma de entendimiento, sí, como de algo, Juaní, veo que tiene la mano. ¿Me puedes hacer coanfitrión? Porque hay algunas personas que están intentando entrar, pero si quieres hazme coanfitrión y yo te ayudo con eso, Espérame. para que tú Entonces, no tengas broncas con esa parte. espérame. Juan, espérame más. Solo me da la opción de anfitrión, pero no de coanfitrión, no sé por qué. Espérame un segundo. No te preocupes, nada más era que Oscar y Carla querían entrar. ¿Ya pudiste? No, tú eres la que tienes el mando, pero no te preocupes, no te preocupes. Si me escriben, te digo. Ok, perfecto. Sí, porque solo me deja hacerte anfitrión, pero ya no sé por qué. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, entonces, algo que encontré en la terapia fenomenológico-existencial era precisamente una forma de terapia que no solo te permitía la posibilidad de dejarte impactar por la experiencia del otro, por el sufrimiento del otro, sino que más bien te invitaba a reconocer que no es posible no ser impactada, ¿no? Que no es posible ser ajenos a la experiencia del otro, que no nos mueva, que ni queremos, ni podemos, ni aspiramos a eso, ¿no? Entonces, ahora sí voy a revisar mi presentación. Aquí estamos. Listo. Entonces, pues es de lo que les quiero platicar un poquito hoy, ¿no? De la terapia existencial, de cómo lo entendemos en el movimiento mexicano de análisis y terapia, ¿no? Bueno, y al menos como mi forma de comprenderlo y por qué, o sea, como cuál es el valor que yo encontré en esta perspectiva, en esta aproximación. Creo que lo primero que vale la pena aquí decir, y creo que lo sabemos nosotros, si es que aquí todos nos hacemos llamar terapeutas existenciales, es que no vamos a encontrar una sola manera de entender la terapia existencial en la que todos nos sintamos identificados, ¿no? Ahorita en el Congreso de Grecia, ¿no? Estamos ahí y vemos, pues había 600 personas que se hacen llamar, ¿no? Como, hola, me presento, soy terapeuta existencial, esta es la corriente desde la que trabajo, y que trabajamos de maneras muy distintas, ¿no? Y eso por un lado es profundamente enriquecedor, pero por otro lado tiene sus retos en términos de qué entendemos por terapia existencial. Y algo también, a lo que se debe esto, es que como a diferencia de otras corrientes, no tenemos un único fundador, ¿no? Que sentó las bases, ¿no? Tanto teóricas como prácticas de lo que nos toca hacer en el consultorio, de la filosofía que sostiene esta terapia, y entonces todos como que nos abocamos ahí. No tenemos eso, más bien la terapia existencial es algo que se ha ido co-construyendo a lo largo de los años, ¿no? A través de muchísimas voces, y además voces de filósofos, de psiquiatras, de psicólogos, de terapeutas que empezaron en otras corrientes. Entonces, y que se sigue co-construyendo también el modelo de lo que entendemos por terapia existencial. Entonces, pues desde ahí, en el movimiento mexicano, hablamos de la posibilidad de comprender la terapia existencial desde 3 aproximaciones diferentes. Una es una visión muy clínica, ¿no? Que se apega mucho más a la terapia existencial desde un modelo más de la psicología clínica, en donde podemos hablar en términos de salud y enfermedad, en donde hacemos uso de diagnósticos, ¿no? Hay muchas posturas, sobre todo, por ejemplo, de los americanos, de la Escuela Americana de Terapia Existencial, que se acercan mucho más a esta visión clínica y están haciendo terapia existencial, ¿no? Hay otra visión que solemos llamar más educativa, que de cierta forma se caracteriza por adoptar mucho más las ideas filosóficas, que nosotros, por supuesto, que también estudiamos, adoptamos, son nuestro marco de referencia, pero que utilizan esas ideas filosóficas con una gana como de, hay como una aspiración hacia llegar hacia ciertas propuestas teóricas. Por ejemplo, la importancia de la búsqueda de sentido de vida, ¿no? Claro que sabemos teóricamente la importancia de eso,
Pero desde ahí, posturas más educativas, pues intentarán hacer los terapeutas que sus consultantes se cuestionen por el sentido de su vida, busquen un sentido de vida, encuentren un sentido de vida que sea mucho más satisfactorio, ¿no? Como que hay una cierta como intención, ya sea como de llevar a nuestros consultantes hacia allá o de reflexionar también sobre los diferentes temas existenciales que sabemos que están implicados en nuestra existencia. Entonces, a nosotros nos interesa muchísimo, por supuesto, la filosofía, ¿no? Es nuestra base, nuestro sustento teórico, etcétera, pero no creemos desde una postura más exploratoria, que es de la que les voy a hablar el día de hoy, que nuestra chamba como terapeutas es tratar de transmitir esta serie de ideas o adoctrinar a nuestros consultantes en ese sentido. Entonces, ahí es cuando la terapia fenomenológico-existencial pues se va a abocar mucho más a la forma de ser, al modo de ser del terapeuta, a un modo de ser del terapeuta que lo que está intentando hacer es investigar y comprender aquello que aparece tal como aparece en el encuentro terapéutico. Eso es lo que queremos hacer nosotros, pero no nos distingue, o sea, lo que nos hace terapeutas existenciales no es la inclusión explícita de ciertas propuestas filosóficas o de ciertas temáticas existenciales como la libertad, la responsabilidad, la soledad, la muerte, el sentido de vida, la finitud. Eso no es lo que nos hace existenciales, sino el modo de ser, de estar con el otro a través de un acompañamiento para comprender lo que está ahí, lo que aparece. Entonces, desde ahí me gusta muchísimo este término que retoma Ernesto Spinelli, de donde viene la palabra terapia, ¿no? Terapeia en su sentido original, que tiene que ver con un servicio, con un cuidado, con atender, con poner atención, ¿no? Que significa estar parado al lado del otro, tal y como está haciendo en su mundo, ¿no? Aquí ya estoy entrando por completo, ¿no? a la aproximación a la que me estoy refiriendo, a la terapia existencial fenomenológica desde el movimiento mexicano, ¿no? Que tiene muchísima influencia, por supuesto, de la escuela inglesa, sobre todo de Ernesto Spinelli, que es un terapeuta como bastante fenomenológico. Entonces me gusta mucho este término que retomo. Ahí déjenme para acá. Ahora en el Congreso de Grecia, Jackie utilizaba mucho esta distinción que me parece bastante útil para entender en dónde estamos parados los que trabajamos desde este modelo, sin que sea mejor o no que otro, simplemente es diferente, pero que distingue tal vez a la terapia existencial de la postura clínica y de la postura como más educativa, ¿no? Y entonces mencionaba Jackie una distinción que me pareció muy interesante de cómo entendemos la fenomenología. Porque la fenomenología puede ser entendida únicamente como una herramienta descriptiva, ¿no? Como descripción, casi decir fenomenológico es casi como un sinónimo de un trabajo descriptivo, ¿no? Entonces podemos hablar de la fenomenología de lo que sea, de la arquitectura, ¿no? O un trabajo fenomenológico de la experiencia de soledad, entonces estamos describiendo la experiencia de soledad, o como fenomenología como algo, como sí, como una herramienta a través de la cual hacemos una descripción. Pero hay otro nivel en donde podemos hablar de la fenomenología ya como un método como tal, un método que recurre al epogeo o a la suspensión, ¿no? Y aplicamos ese método para investigar algo, ¿no? Ya no solo como una herramienta o como casi sinónimo de descripción, sino como un método de investigación en donde tratamos de comprender el fenómeno que aparece y recurrimos a ese método, pero podemos recurrir al método a veces y a veces dejarlo afuera. Y como terapeutas, hay terapeutas que a veces utilizan el método para tratar de comprender la experiencia o investigar la experiencia de su consultante de algo y que después lo dejan fuera del consultorio y lo podemos usar a veces o no, recurrir al método fenomenológico. Pero hay otros niveles más altos, o sea, como más complejos en términos de fenomenología, donde la podemos comprender como una actitud, como un modo de estar con el otro,
desde esta actitud de lo que Ernesto Spinelli llama unknowing, ¿no? Y que solemos traducir como una actitud de no saber, de apertura al asombro, de interés hacia el otro, ¿no? De no dar por hecho, de no asumir, ¿no? Y como una cosmovisión entera, o sea, como una forma de comprender la existencia desde un cuestionamiento constante, ¿no? Desde una validación constante de las múltiples perspectivas, desde una cosmovisión que renuncia a una postura de verdad como verdad absoluta, que más bien nos habla mucho de incertidumbre, de incompletud, que nos recuerda que somos seres situados, ¿no? Entonces, la terapia fenomenológica existencial, a la que me refiero, ¿no? Lo que solemos hacer en, pues, quienes nos entrenamos sobre todo en el círculo existencial, es adoptar la fenomenología no nada más como un método al que podemos recurrir de vez en cuando, sino como una forma de ser y de estar con el otro, es decir, como una cosmovisión y una actitud, y por supuesto también recurriendo al método fenomenológico, pero no como algo que uso a veces y a veces no, sino como nuestra forma de trabajo, como nuestra forma de ser y de estar con el otro. Entonces, desde esta visión, pues, cuando hablamos de terapia existencial fenomenológica, pues nos referimos al intento de explorar y clarificar la experiencia vivida de nuestros consultantes. A un trabajo en el que vamos poco a poco develando o dando luz a todos los significados que vamos co-construyendo. Un trabajo muchísimo más descriptivo, mucho más de describir que de explicar, que en ese sentido me gusta muchísimo esta frase, que dice: la explicación nos separa del asombro, que es la puerta de entrada a lo incomprensible. Entonces, desde ahí es que optamos por quedarnos en la descripción, ¿no? Que el trabajo de descripción ya es algo enorme, ¿no? Sí, o sea, podremos hablar muchísimo de las implicaciones de la descripción, etcétera, pero entonces no estamos tratando como de explicar o llegar a los porqués o de encontrar una solución, sino que estamos más bien tratando de comprender, no de corregir. Y la razón, sobre todo, está cuando digo el respeto por la experiencia del otro. Esta es una de las razones por las que, de mayor peso, por las que yo puedo decir que sigo eligiendo esta como mi forma de trabajo, ¿no? Porque me parece profundamente respetuosa con la experiencia del otro, porque tenemos mucho cuidado de no imponer la visión del terapeuta sobre la visión de nuestro consultante, ¿no? Entonces, o de tratar de mover a nuestros consultantes, sino de quedarnos con lo que está haciendo. Otra cosa que creo que caracteriza esta forma de trabajo es nuestro deseo de, en vez de lo mismo que explicar o simplificar o llegar a soluciones, tratamos de complejizar lo que ya está ahí, ver todos los factores que están implicados en eso que está ocurriendo, ¿no? Nos gustan las preguntas, aunque no lleguemos a respuestas precisas, sino a más preguntas y a más preguntas, y es un trabajo del terapeuta por complejizar la situación y ver todo lo que está ahí en juego. ¿A qué nos referimos con complejidad? Pues sobre todo a todas esas tensiones, dilemas, paradojas, contradicciones humanas, ¿no? A todo eso que nos caracteriza, ¿no? Para nombrarlo, para verlo, ¿no? En su complejidad y no nada más estar como tratando de salir de ahí. Y finalmente, pues lo consideramos también este espacio de apertura, pues para intentar que se presente toda esa otra edad. Algo que también caracteriza a la terapia fenomenológico-existencial, desde una perspectiva mucho más exploratoria, pues es que partimos del paradigma relacional. Hablamos muchísimo de relacionalidad y básicamente a lo que nos referimos por eso, aunque no me voy a meter tanto a profundidad por el tiempo, pero a lo que nos referimos por eso es que a que nuestra comprensión del ser humano tiene pues esta influencia muy heideggeriana de esta comprensión del Dasein o del ser en el mundo, en donde tanto ser como mundo conforman esa unidad inseparable, ¿no? Indivisible, ¿no? Hay una relación, conformamos los seres humanos una relación ontológica, irreductible con el mundo, ¿no? Imposible de separar. Porque no podemos concebir un yo previo, una beca previa al ser con el otro, al Mitsein, ¿no? Siempre nos concebimos como seres en relación, no solo con otros seres humanos, sino también con el mundo.
Y entonces, de esa manera, pues estamos siempre volcados, involucrados en un mundo que siempre será con otros. Y de tal manera, creemos que cada uno de nosotros es el resultado o esa co-construcción que va emergiendo a través del flujo de nuestras relaciones. No nos vemos como un self, como un ser aislado, nada más como un self o un yo aislado, ¿no? Sino siempre dentro y sumergido de su contexto. Entonces, esa es parte de nuestra cosmovisión. Y desde ahí es que me ha parecido que una forma de comprender la terapia fenomenológico-existencial es como una terapia de la coimplicación, ¿no? Como una terapia coimplicada. Entonces ese término me gustó muchísimo cuando encontré como este significado de implicación, que si nos vamos a su sentido originario, que proviene del latín, implicatio, implicationem, esta palabra significa, vean qué lindo, entretejido, entrelazado, enredo, y además también implicación viene de la raíz de implicare, que significa involucrar o involucrado, igual de nuevo entrelazado, abrazar, conexión íntima, ¿no? Entonces creo que es una palabra que define muy bien desde el paradigma relacional el trabajo que hacemos, ¿no? Y ya la insistencia de ponerle el co al lado, que nos encanta a los terapeutas existenciales, añadirle el prefijo co. ¿Por qué? Porque justo eso enfatiza, significa que estamos juntos, con, entonces pues enfatiza precisamente esa condición de unión, ¿no? Y de entrelazamiento originario e ineludible, ¿no? Que define nuestra existencia. Entonces, ¿por qué decir que la terapia existencial fenomenológica es una terapia de la coimplicación o se puede entender como una terapia coimplicada? Pues en primer lugar, porque esta terapia se fundamenta en el reconocimiento, como ya lo decía hace un momento, por el paradigma relacional, de que los seres humanos conformamos ese tejido inseparable con nosotros y con el mundo. En segundo lugar, porque como terapeutas adoptamos una postura involucrada con nuestros consultantes en las que nos permitimos ser afectados por el encuentro y en la que reconocemos que no es posible no ser afectados por el encuentro. Un poco lo que les decía al principio, ¿no? Con esta anécdota que me pasó desde una visión de este doctor que me decía, oye, algo está mal, ¿por qué te está afectando lo que le pasa a un paciente? Y aquí es una postura que nos dice más bien, cuéntame cómo te está afectando, ¿no? Cuéntame cómo te está impactando este consultante, qué te pasa con él, cuál es tu actitud natural, qué te sucede con él, de qué manera estás implicada, etcétera, ¿no? Entonces nos invita más bien a revisar lo que ya está ahí en nuestra experiencia. En tercer lugar, porque creemos que en el encuentro terapéutico se va tejiendo una especie como de trama común o de trama en común, una trama del nosotros, ¿no? Ocurre un entrelazamiento de las perspectivas y de los significados del terapeuta y del consultante. En cuarto lugar, también podemos entender esta terapia como coimplicada, porque tenemos la posibilidad, esta es una de las formas o de las posibilidades como más valiosas que tenemos desde este enfoque para trabajar en el consultorio, que es explorar, la posibilidad de explorar el modo de ser relacional de nuestros pacientes en el consultorio, en la inmediatez del encuentro. Es lo que Yalom ha hablado muchísimo tiempo del trabajo del proceso interrelacional, o el trabajo en el aquí y en el ahora, o el proceso con la relación terapéutica. Y entonces, en vez de que tú me platiques de tu experiencia de vergüenza y cómo te sientes avergonzada frente a tal persona en el trabajo o en tal espacio, o de la vergüenza que sientes frente a X situaciones, ¿no? Si me estás narrando eso, si parte de eso es tu contenido, yo tengo la posibilidad, desde una terapia coimplicada, de decir, oye, ¿y esto cómo aparece en nuestra relación? ¿Cómo aparece aquí? ¿No? Aquí has experimentado vergüenza, no la has experimentado, ¿qué detona la sensación de vergüenza? ¿No? ¿Qué fantasías tienes al respecto? ¿Qué te imaginas? ¿Qué haces con esa vergüenza aquí conmigo? Y entonces la posibilidad de exploración de lo que pasa en el mundo terapéutico, imagínense el valor que tiene para esa persona en términos de lo que le ocurre en su mundo más amplio. En donde, como nos dice también Ernesto Spinelli,
el terapeuta va a ocupar un lugar de ese otro que es un representante del mundo más amplio del consultante, ¿no? Que lo representa o que es la excepción a la regla. Entonces, a veces a nosotros nos pasan cosas con nuestros consultantes que les pasan a sus familiares, a sus amigos con ellos. O a veces nos ocurre algo completamente diferente. Entonces, si exploramos lo que sucede en la relación terapéutica, pues entonces hay como gran valor en ese sentido, en vez de quedarnos únicamente a nivel como de contenido o de qué le pasa a la persona fuera de la terapia. Y ahí, ¿qué herramienta tenemos? ¿Qué ofrecemos? Nuestra experiencia. ¿Cómo te percibo? ¿Cómo te siento? ¿Cómo te experimento? Etcétera. No con ganas de cambiar al otro, sino de ofrecerle información de qué me pasa contigo, qué me generas, y ver si encontramos algo de valor en ese sentido, en términos del modo de ser relacional de la persona. Nuestro gran maestro en ese sentido es Irving Yalom, ¿no? Aunque no tengo una perspectiva lejísimos de lo que nos referimos por terapia fenomenológico-existencial, trabaja más desde otro modelo, pero es nuestro gran maestro en términos del trabajo con la relación terapéutica. Y finalmente, hablamos de que se trata de una terapia coimplicada, porque reconocemos la imposibilidad absoluta de mantener una postura de neutralidad y de objetividad tajantes, ¿no? Si se meten a leer la definición de la Asociación Americana de Psicología, ahí se define a los psicoterapeutas, literalmente la definición es así: alguien objetivo, neutral e imparcial. Y entonces nosotros desde esta postura nos vamos a preguntar, ¿no? ¿Cómo puedo ser neutral si no puedo despojarme de mi humanidad? Si no me puedo arrancar a Rebeca, no me la puedo quitar. ¿Cómo puedo ser absolutamente objetivo, ¿no? Si soy coparticipante y co-creador de esta misma existencia. Y desde ahí creemos incluso que afirmar lo contrario es precisamente lo que nos hace perder de vista nuestros juicios e ideas de verdad. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Porque los terapeutas, sumergidos en esa ceguera provocada por la falacia, la mentira de la individualidad, de la imparcialidad, este terapeuta corre el riesgo de colonizar a sus consultantes con su propia moral y sus valores, de anular o de avasallar la experiencia del otro en pro de su propia experiencia. Y corre el riesgo también de dirigir hacia su consultante hacia el camino que él o ella considera correcto o adecuado en función a su propio sistema de creencias. Entonces, tengamos cuidado con eso. Y yo, desde que estudié psicología, el discurso siempre era: los psicólogos no juzgamos, ¿no? Somos objetivos, etc. Y entonces ahí decimos, aguas, porque en esa falacia también, no solo de la individualidad, sino de la neutralidad, de la imparcialidad, de la supuesta objetividad, ahí es cuando perdemos de vista nuestros juicios, que por supuesto que están ahí. Pues la fenomenología justo nos va a invitar a hacer una revisión de todo eso que no me puedo quitar, para hacer un esfuerzo de no imponerlo o de no avasallar con eso por completo a nuestros consultantes, de no colonizarlos con nuestra experiencia, con nuestros deseos, con nuestra moral, etc. Bueno, algo que vale la pena decir para quienes trabajamos desde una postura coimplicada es que es un trabajo, la verdad, muy retador, ¿no? Muy retador. A veces, no, o sea, que creo que es más sencillo pensarnos no implicados, no coimplicados, separados, que no nos afecta tanto, que no nos impacta tanto, etc. Y la verdad es que conlleva ciertos riesgos, ¿no? Riesgos porque una relación honesta e involucrada, pues de entrada lo que pone de cara es la posibilidad de que seamos afectados y realmente transformados por el encuentro con el otro. Entonces nos pone en una postura muy vulnerable, y también es un trabajo que enuncia una y otra vez nuestras limitaciones como terapeutas. Hasta dónde podemos llegar, ¿no? Lo que podemos hacer por el otro, etc. Y nos recuerda una y otra vez nuestra humanidad también, que somos seres igual que el otro, caminando
cada uno con nuestros retos, pero similares en muchísimas cosas, ¿no? Cada uno con nuestras historias. Entonces, es un trabajo, pues sí, que nos recuerda una y otra vez nuestras limitaciones. Como terapeutas, solemos oponernos a esa experiencia que enuncia nuestras limitaciones, que nos confronta con nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y nos negamos a ese impacto que justo aparece ante la apertura, ante la otredad. Y esto porque en el encuentro terapéutico jamás volvemos tal y como éramos. Y ahí está el riesgo de un trabajo complicado. Entonces, para no quedarme únicamente como en esta postura como un poco como más teórica, etcétera, quisiera compartirles un poco uno de estos encuentros, ¿no? Con una paciente que tal vez algunos ya me han escuchado hablar de ella, he hablado de ella en otros espacios, porque es una paciente que me transformó, la verdad. Bueno, para fines obviamente de esta plática de confidencialidad le voy a llamar María. Y ella, para un primer encuentro en el que presenté algo de nuestro proceso juntas, ella me dijo que además de poder hablar del proceso, pues que podía presentar algunas imágenes que ella ha hecho, porque es artista plástica. Esta es una imagen que ella hizo. Entonces ahí les presento a María. Y bueno, ella llegó a mi consultorio después de haber sufrido una violación sexual, ¿no? En un intercambio fuera de México, fuera del país. Y después de unas como 2 semanas ya le fue insostenible quedarse en ese país. Entonces decidió volver a México, ¿no? Yo la vi en mi consultorio, llegó, la verdad es que llena de miedo, ¿no? Con muchísima desconfianza, también con una sensación de culpa, de mucha vergüenza. Tenía muchísimos recuerdos intrusivos, ¿no? Que a momentos como que sentía que la desbordaban, ¿no? Y la razón por la que quiero hablarles en particular de María en esta sesión es porque creo que justo es frente al llamado del sufrimiento del otro. Creo que son esos momentos en los que nos cuesta muchísimo más trabajo, ¿no? Abrazar la fenomenología, ¿no? Abrazar nuestro modelo de trabajo basado en la comprensión, en la exploración. Acompañar a alguien que está sufriendo, ¿no? Es uno de los retos como más grandes a los que nos enfrentamos como terapeutas, ¿no? Y además creo que todos aquí hemos tenido pacientes, bueno, Iris María, ¿no? Otras de sus ilustraciones. Creo que además todos aquí hemos tenido pacientes que o llegan a nuestra consulta porque están enfrentando una situación límite, ¿no? En algún momento enfrentan una situación límite y nos toca acompañarlos en ese sentido, ¿no? Y es bien fuerte porque desde esta perspectiva de entrada, nosotros vemos como la muerte no solo como algo que ocurre al final de la vida, sino como ese proceso de transformación que vamos teniendo momento a momento, en donde la Rebeca de antes ya no está y ahora emerge otra Rebeca, ¿no? Como esa muerte que está haciendo a todo momento, ¿no? Y entonces pensamos en la finitud en tanto que somos seres en proceso. Y hay ciertas experiencias en la vida que nos confrontamos a diario en el consultorio con nuestros pacientes, estas situaciones límites de las que hablaba Jaspers, que fue como María llegó al consultorio, en donde la existencia de un ser humano cambia radicalmente a partir de algo que ocurrió, ¿no? Donde ya no es posible seguir siendo el mismo, y donde ocurre esto que él llama esa palabra, pero que creo que queda muy bien, ¿no? Que es ese desgarramiento del ser. En donde jamás volvemos siendo los mismos, ¿no? Ese como, pues sí, o sea, lo hemos visto como que cambia radicalmente la existencia de un ser humano. Y eso es lo que me tocó acompañar a María, en realidad, creo que así lo podría resumir un poco, en lo que ella experimentaba como una especie de duelo de dejar de ser la María que fue antes de este evento, ¿no? Antes de la violación. Entonces era un profundo duelo de darse cuenta que aunque quisiera, ya no podía volver a ser la misma, ¿no? Que ya había algo que había cambiado en su forma de vincularse con otros, de experimentar el mundo, en su relación consigo misma. Entonces, es que aquí nos damos cuenta que el duelo no aparece únicamente por la pérdida de algo de alguien, ¿no? Sino que el duelo también es por la pérdida de uno mismo.
que fue un poco algo de lo que ella estaba experimentando. Entonces, es frente al llamado del sufrimiento humano, que realmente nos vemos confrontados con las limitaciones de nuestro trabajo y decimos, híjole, aquí están los límites de mi comprensión, de mi capacidad de acompañar, porque la verdad es que nos damos cuenta que no importa cuánto hayas estudiado, no importa cuánto a Marcos y a Juan y a mí nos guste eternamente seguir estudiando y preparándonos y cosas, etcétera. No hay respuesta suficiente ante el dolor. No hay respuesta correcta ante el dolor y eso está bien difícil de sostener. Y es aquí cuando aparece una pregunta valiosa de Donna Orange, que dice, ¿cómo superamos la ceguera frente al sufrimiento del otro? Porque es natural que queramos como una parte, como no ver el sufrimiento del otro. Me gusta mucho porque ella retoma a Levinas una y otra vez en sus escritos, ¿no? Dice, justo la ética tiene que ver con la capacidad y con la gana de escuchar al otro, de responder al sufrimiento del otro, ¿no? Y justo ahorita les quiero hacer una invitación a eso, ¿no? Como justo a mirar, escuchar, ¿no? Un poco esta historia de María, en estas imágenes que creo que hablan mucho más que lo que sea que yo les pueda transmitir sobre María, ¿no? Logramos ver un poco el dolor, la rabia, el enojo, ¿no? Esa indignación también, que a veces son como tan difíciles de nombrar. Y aquí Elizabeth Benke, una investigadora fenomenológica, ¿no? Ella dice que es frente a la presencia del dolor encarnado, que a veces retrocedemos, esto es muy interesante, que a veces retrocedemos, pero no solo emocionalmente, ¿no? Sino también, fíjense esto, corporalmente, a pesar de mantener nuestra presencia física. Entonces me puedo mantener físicamente en el consultorio, pero retrocedo incluso, ella dice, corporalmente, porque se trata de una acción sutil, de un rechazo a la comunión. No porque no nos importe la experiencia del otro, sino porque de una manera u otra percibimos el posible impacto emocional de ese encuentro. Entonces, ella nos dice, retrocedemos con la intención de protegernos del dolor del otro, porque ese sufrimiento nos amenaza, nos mueve, nos lastima y también nos confronta con nuestro propio labor. Por eso no puedo estar más de acuerdo con esto que nos dice Miles Gross, de que la labor del terapeuta es más una vocación que una profesión. Y desde aquí yo me pregunto, ¿qué es lo que le podemos ofrecer al otro? Desde una postura exploratoria, ¿no? ¿Qué puede aportar la exploración fenomenológica ante este sufrimiento? ¿No? ¿Cómo sostenernos también frente al dolor mientras mantenemos esto que les decía, nuestra cosmovisión, nuestra actitud fenomenológica, la aplicación del método, etcétera? Y en algún momento cuando le pregunté a María qué hacía, ¿no? Que siguiera viniendo a terapia, ¿no? Y qué representaba este espacio para ella, pues creo que algunas de sus respuestas nos pueden orientar un poco en este sentido. No en términos de lo que tenemos o no que hacer, sino en términos de encontrar cuál puede ser el valor de la fenomenología. Una de las cosas que María me dijo en algún momento es que la terapia es ese espacio en donde puedes compartir tus secretos. Aquí se los voy a leer textual. Expresar cosas que te dan vergüenza y que jamás pensaste que podías decir en voz alta. Eso que afuera aún no te había sido posible decir o verbalizar, pero que después de hablarlo en terapia te resulta un poco más fácil compartirlo con otros. Y creo que ahí está ese valor del acompañamiento, de la escucha, ¿no? Para que aquello, ¿no? Que no está siendo posible nombrarse, para aquello que aparece como ininteligible, etcétera, como que vaya encontrando su cauce, ¿no? Pueda ir siendo nombrado. Y eso es básicamente lo que hacemos como terapeutas existenciales, ¿no? Acompañar, escuchar, ofrecer nuestra presencia, y ahí está nuestra labor, ¿no? Ella también me decía que le fue valioso, ¿no? Tener un testigo mientras escuchaba en voz alta, ¿no? Hablar, que aquí hablamos como del terapeuta como testigo, ¿no? Del valor que hay pues en ese sentido, y de convertirnos también en lo que entendemos
como la posibilidad de ser anfitriones de la experiencia del otro, ¿no? De darle la bienvenida a la experiencia del otro. Y aquí les quiero leer otra cosa que me dijo María en su momento. Dice, cuando vives una experiencia tan fuerte que nunca se ve del todo, y cuando finalmente logras compartirla con otros, pasa el tiempo y el tema poco a poco se agota para tus conocidos. Empiezan comentarios como, estuvo feo, échale ganas, ya supéralo. Y la terapia es un espacio donde tu tema no se tiene que agotar. Puedes seguirlo hablando cuantas veces sea necesario. Ahí es precisamente en ese fragmento en donde yo encuentro uno de los grandes valores de la terapia fenomenológica existencial. Queremos darle la bienvenida y ser anfitriones de la experiencia del otro, tal como está siendo y cuantas veces sea necesario, sin intentar transformarla, modificarla, dirigirla. Nos quedamos con nuestros consultantes y los acompañamos en el lugar en el que están. Pero si lo pensamos, en el modo habitual como nos relacionamos los unos con los otros, casi nunca hay espacio para esto. Siempre estamos tratando de mover a aquellos a los que queremos, ¿no? Ante el sufrimiento, la mayoría de nosotros reaccionamos, es como lo común porque nos importa el otro, con un deseo de ayudar. Entonces, reaccionamos como porristas, como guías, como doctores, como médicos, como consejeros, como maestros. Entonces ahí vamos ofreciendo consejos los unos a los otros, consejos muchas veces ni siquiera solicitados, o a veces sí. Emitimos juicios, ¿no? Le decimos a los otros, tranquilo, las cosas pasan por algo, deja de llorar, échale ganas, a mí me pasó lo mismo. Nos encanta. Pongan atención a la forma, cuando estamos en un grupo de amigos y alguien cuenta algo, las respuestas que empiezan a aparecer. Entonces sí suele haber una buena intención, la verdad es que nos queremos ayudar, queremos que el otro al que queremos se sienta mejor, pero ¿quién nos abre espacio? ¿Quién le abre espacio a la experiencia para que aparezca tal y como es? Sin que rápido le impongamos los significados del otro, sin exigirle a la otra persona que cambie, que se adecúe. ¿En dónde están esos espacios? Y entonces, en ese intento como de ayudarnos desde ese lugar, pues nos vamos abandonando los unos a los otros. Pretendiendo lo contrario, lo que va sucediendo es que vamos creando un abismo entre el otro y nosotros. Y entonces, para esta forma de acompañamiento que propone la terapia existencial fenomenológica, ese acompañamiento coimplicado, que es bastante cuidadoso, respetuoso, etcétera, precisamente lo que tenemos que hacer es intentar que nos rebase nuestra experiencia y nuestros significados y que no nos gane nuestro deseo de ver bien al otro. No es que tenga que desaparecer, por supuesto que deseo verte mejor, por supuesto que deseo que María esté mejor, que salga de ese sufrimiento, ¿no? Pero no debo dejar que eso me gane y me rebase, porque entonces le cierro la puerta a su experiencia. Entonces ya en dónde la va a poder nombrar, en dónde va a haber voz para eso, ¿no? Y la verdad es que esta es una de las tareas más difíciles de la fenomenología y una de las tareas que no siempre logramos. Y les quiero contar, ya como para irnos acercándose al final, hacia un momento en el que precisamente me pasó con María algo así, en donde me ganaron mis ganas de verla mejor, porque ella ya llevaba unos meses, un buen rato sintiéndose mejor. Había empezado una relación de pareja, se sentía motivada otra vez con temas como de la escuela, estaba haciendo como muchísima creación artística, ¿no? Estaba la verdad en un lugar diferente, y yo tenía ganas de compartirle mi visión sobre ella, cosa que la fenomenología no nos impide hacer eso. Por supuesto que le podemos compartir a otros nuestra perspectiva, cómo lo vemos, cómo lo miramos, si vemos algo diferente a lo que estaba antes. Ese no es el problema, ¿no? Pero yo me di cuenta cómo, más bien lo que me estaba pasando, es que en ese momento creo que había sido un proceso tan duro, ¿no? Para ella, y también fue para mí retador acompañarlo, y a mí también me movió muchísimo todo su proceso y nuestro proceso juntas, que en ese momento vi como más bien me empezaron a ganar mis ganas, como de decirle, ya estamos del otro lado, como que yo al transmitirle mi perspectiva de ella más bien, es como si me viera tratando de decirle, ya nos movimos del lugar, ya ese sufrimiento quedó atrás, ya brincaste, ya estás del otro lado, casi ya lo superaste, o sea, como que me ganó mi actitud en ese sentido. La verdad es que no solo le compartí como mi perspectiva, sino que
como que me volqué por completo en ese sentido. Ella nada más me respondió como sí, estoy de acuerdo con eso, tengo la sensación de que estoy en un lugar diferente, etc. Y la siguiente sesión fue muy interesante lo que ocurrió y lo que nos dimos cuenta, porque llega, se sienta en el consultorio y empieza a llorar, ¿no? Y me dice que el fin de semana volvió a tener un ataque de pánico. Ella había tenido como muchos ataques de pánico a partir de este evento, que de nuevo, bueno, que tuvo un ataque de pánico, que volvieron a aparecer como estos recuerdos intrusivos, que se sintió súper vulnerable, que había sido un fin de semana muy difícil, ¿no? Y entonces, en la sesión, lo que nos fuimos dando cuenta ambas, fuimos comprendiendo que mis palabras, lo que yo había dicho en la sesión anterior, de cierta forma, habían amenazado el espacio en el que su dolor siempre iba a ser escuchado, en el que su dolor siempre iba a ser recibido. Entonces, bueno, creo que vale la pena ser conscientes de eso, ¿no? De qué tanto si realmente abrimos ese espacio de apertura para decir, no importa cuántas veces sea necesario, y aquí es bienvenido, y aquí no tienes por qué estar ya del otro lado, y ya haberlo superado, y dejarlo atrás, etcétera. Lo que aparezca es lo que es, y aquí le vamos a dar voz a eso, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que cuidamos como ese espacio sagrado, ¿no? Del consultorio, porque en qué otros espacios aparece. No sé ustedes, pero yo en todos mis vínculos, eso no está. Y no tendría que aparecer tal vez lo mismo. Si mi hermana me cuenta algo que le está pasando, ahí voy yo y la regaño y le digo y le doy el consejo y el etcétera, y me muevo tal vez desde otro lugar, ¿no? Pero aquí queremos intentar hacer eso. Bueno, para ir cerrando, no quiero que cerremos sin enseñarles también algunas ilustraciones que representan el proceso de María, del cual definitivamente me honra muchísimo haber formado parte. Y miren, dice, siento que este hoyo negro es tan corrosivo que me ha perforado el pecho. Veo mis plantas, entonces aprendo que ellas necesitan esa oscuridad para echar raíces y después nutrirse de luz. Voy a sembrar una semilla en mi oscuridad. No soy lo que otros me hicieron, no soy víctima, soy bosque. Entonces, bueno, sobre todo esta última imagen, siento que representa muchísimo del proceso que ella vivió, y simplemente quiero compartirles, antes de cerrar, ¿no? Que desde la coimplicación, pues también tenemos que identificar de qué manera el otro nos transforma y nos mueve, ¿no? Y definitivamente yo fui transformada por el encuentro de ella, ¿no? Creo que María me hizo ser definitivamente muchísimo más consciente y sensible a temas que tal vez yo tenía un poco invisibilizados, ¿no? Incluyendo la violencia de género, sobre todo a eso me refiero, en todos sentidos, ¿no? Desde lo más extremo, como el caso de ella, ¿no? De una violación, desde el problema que tenemos sobre todo en México en términos de feminicidios, pero también hasta las formas muy sutiles de violencia de género, hay formas sutiles y cotidianas, ¿no? Porque la violencia de género está entre nosotros, ¿no? En nuestros espacios más habitados. Entonces, el encuentro con María a mí me permitió ser mucho más consciente de esto. Y ella, la verdad es que a través de su sufrimiento y de su activismo, porque se volvió una mujer muy activista en todo el movimiento feminista, etcétera, en su activismo en pro de las mujeres, pues me implicó en su lucha y me hizo comprender que su lucha es nuestra lucha. Entonces desde ahí es que honro muchísimo también mi proceso con ella. Y pues muchas gracias. Ahí está mi mail por si hay algo, mi Instagram. Y bueno, voy a dejar de compartir y nada más decirles, bueno, agradecerles, ¿no? Por estar aquí en este miércoles caluroso en la noche, ¿no? Y con ganas de haberles podido transmitir un poquito, pues de a qué nos referimos por terapia fenomenológico-existencial desde la escuela mexicana, y ofrecerles un poco de qué onda con este trabajo complicado, a qué nos referimos, etcétera.
Pensé que me iba a tomar menos tiempo, pero creo que me la llevé muy con calma, porque suelo ser muy acelerada y traté de estar un poquito calmada, entonces, no sé cómo estamos de tiempo, Juan. Estamos perfectos si quieren que hagamos algunas preguntas. De hecho, Ujú. en el chat la única Ah, que tenemos es entonces la terapia existencial no cuenta con marco metodológico, es la primera pregunta que te hacen. por supuesto que sí. Tenemos tanto toda una, o sea, tenemos todo un marco de referencia, tanto toda una filosofía que nos sostiene en términos de una comprensión del ser humano desde la cual partimos, ¿sí? Un marco, ahí no, me estoy yendo más a teórico, más que metodológico, que nos acompaña, que nos sostiene, etcétera, solo no se lo imponemos a nuestro consultante, como tú deberías ver el mundo así, o esto es lo correcto, o esta es la visión correcta del ser humano, o no le decimos a nuestro consultante, hazte responsable de tu existencia porque tú eres un ser libre, busca tu sentido, etcétera. Pero por supuesto que tenemos toda una forma de comprender al ser humano, la existencia, etcétera. Y tenemos todo un método que nos sostiene también. Todo un método abocado a la descripción, donde hacemos uso del EPOG, que es la suspensión de la actitud natural, nos apegamos a nuestro método, tenemos un marco filosófico muy fuerte también que nos sostiene, pero más bien la diferencia es qué hacemos con eso, porque esto nos invita, pues más bien como a tratar de adoptar una postura de comprensión. Pero claro, o sea, lo que estudiamos durante muchísimos años, ¿no? Es pues, todo nuestro marco, tanto teórico como metodológico, y aquello que por supuesto que nos sostiene. ¿Mm? Carlos, tú... Ah, bueno, primero Marcos y luego Carlos. Pero primero felicitarte y compartirte que el viernes pasado hablábamos en nuestro taller de supervisión avanzada. Eh, ¿Cómo es esta posibilidad de ir al encuentro del otro, con el otro? Esta coimplicación de la que nos hablas, Beca. Sin un trabajo personal muy, 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 muy fuerte. Vaya, la técnica, la metodología, la cosmovisión. Nos parecía a los que trabajamos en este taller de supervisión no suficiente si no hay un trabajo muy, muy importante en nuestras propias personas. Y hablo de supervisión, hablo de terapia, hablo de ir a esta preciosa pregunta de quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos. Y sí, creo que es una posibilidad de ir a este encuentro que nos planteas. Y creo que por eso, Beca, nuestro movimiento es tan complejo, el movimiento existencial, porque requiere de todo eso como para hacer una fenomenología en donde podamos recibir al otro, acompañarlo y ser su testigo. No con esto quiero decir que no podemos, los jóvenes no pueden, por supuesto que sí, lo único que estoy queriendo decir es este trabajo que creo que debemos de hacer como fenomenólogos existenciales tiene que ser non-stop, no puede parar en cuanto a nuestro trabajo personal. Gracias por lo que nos compartes y felicidades. Gracias, Marcos. No puedo coincidir más con lo que dices, definitivamente. Además de que sí es un trabajo muy riguroso en términos justo de seguir un método, o sea, es como bastante riguroso, ¿no? Porque parece que nada estamos comprendiendo, etcétera. No, hay todo un método que sostiene esa forma de estar con el otro, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué hace que estemos frente al otro sin estar nada más aventando nuestra moral y nuestras, etcétera? Una revisión constante todo el tiempo de qué me pasa frente a ti, de cómo estoy implicado porque no puedo no estarlo, de lo que llamamos fenomenológicamente actitud natural, de todo eso que me ocurre, ¿no? ¿Cómo se atraviesa mi historia de violencia con la historia de María, ¿no? ¿Cómo se mueven mis propios significados? ¿Cuál es la Rebeca que aparece con María a diferencia de con Juan, a diferencia de con Pedro en el consultorio? ¿Quién emerge ahí? ¿Qué me genera el otro? ¿Qué me provoca? ¿Qué, etcétera? Y por supuesto que a veces una revisión más de lo que me pasa en el encuentro durante y de estarme checando todo el tiempo no es suficiente. Claro que necesitamos espacios de supervisión, espacios también de terapia, porque hay veces, que justo un consultante viene con algo que
que me está implicando desde algo que me está ocurriendo ahorita y necesito tener un espacio también para hablar de eso, para abrir eso. Entonces, sí, o sea, como terapeutas, es parte de nuestra chamba también, sin duda alguna. Parte de nuestra labor. Y que impacta en el mundo terapéutico aunque lo hacemos afuera. Sí. Carlos. Hola, hola, un saludito a todos, todas. Beca, qué alegría escucharte de nuevo, verte por aquí. Yo sabía que era contigo e hice lo que fuera para estar, entonces súper chévere. Por favor, vuelve a Medellín rápido. Y así, cruzamos dedos para que regreses. Y mil gracias, justamente me cae muy bien porque han sido semanas, yo no sé, hay semanas de semanas con los pacientes y la semana pasada me llegaron 3 pacientes como nunca y hoy escucharte me sirvió como para sentirnos acompañados, lloradita en grupo de supervisión, bueno, lloradita con los pacientes también se vale. Sí. Me encanta que me recuerdas eso de lo bonito de estar implicados, es como, ay, qué alegría y se necesitan a veces de estos espacios como los que vibramos en lo mismo y estamos en sintonía, es muy chévere, entonces escucharte me sirvió. Entonces era más para eso, levanté la mano y para decirte que gracias, aunque me quedó una duda a partir de tu comentario del Congreso, es esto de mexicano, en cuanto a qué ves de diferente que estamos haciendo, me incluyo porque me formé con ustedes, pues aquí en Diálogo Existencial Medellín, y estamos en la misma sintonía, el mismo mood, pero yo a veces soy como, ¿y entonces qué hace lo diferente lo mexicano? Porque pues, cuando leo los europeos van por ahí, bueno, los otros sí son muy distintos, pero mira que citamos a los mismos, nos quedamos con Spinelli, y yo digo, ay, veo, hoy me quedó la duda de el refuerzo de lo mexicano, como que entiendo la postura, pero hoy me surgió esa duda. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo me lo dirías como en esa sensación de, y entonces, qué estamos haciendo de distinto lo mexicano, latinoamericano? Pues, como ponerlo ahí. Y qué alegría verte, escucharte. Igual, me encanta verte, Carlos, y qué bueno que estemos acompañados en esta aspiración a trabajar desde este lugar. Pues ya desde hace varios años, que un poco, pues la propuesta que hay en el círculo existencial como que adquirió ese nombre, incluso como hay algunos libros, algunos artículos, etcétera, en las que se ha citado desde esa manera, ¿no? Y tienes toda la razón en algo que dices, Carlos, o sea, el trabajo que hacen en particular en Diálogo Existencial en Medellín, es lo mismo de lo que yo estoy hablando ahorita, que es este trabajo muy exploratorio, muy fenomenológico, ¿no? Que creo que de entrada adquirió ese nombre, porque pues de entrada el que o sea, pues es Jackie aquí en México el que ha empezado a hacer como, a tomar esto de Ernesto Spinelli, a tomar esto de Todd Bowes, a tomar esto de influencia, etcétera, para esta forma de trabajo, ¿no? Que no estaba como estipulada como tal, ¿no? Y en la que podríamos profundizar muchísimo y que sí tiene bastantes diferencias con otras formas de trabajo, pero que tiene razón que ahí cuando digo, el mexicano, digo, ¿por qué el México? O sea, es la misma Congreso de Grecia, te sorprenderías que prácticamente o sea, no, el trabajo de la terapia existencial, básicamente podríamos hablar de una aproximación bastante similar con Ernesto Spinelli y Tantán, ¿no? Pero todos los que se forman en la escuela de mi Van Dursen, etcétera, son aportaciones súper valiosas que a mí también me gustan muchísimo. A mí me encanta mi Van Dursen, la admiro impresionante. Pero son posturas muchísimo más educativas. Entonces, no te creas, yo no, o sea, más bien mi experiencia en el Congreso de Grecia es, pues que yo sepa que estamos intentando trabajar desde una postura donde la fenomenología no se queda a nivel de herramienta descriptiva o de un método que aplicamos a veces sí, a veces no, sino como nuestra forma de ser y estar con el consultante, ser el trabajo de ustedes, ¿no? Que son parte también colegas del CIREX, ¿no? Del Círculo Existencial, y de la propuesta original que propone Ernesto Spinelli. Todo Bowes tiene una forma de trabajar bastante similar en ese sentido, muy similar, y así como unos cuantos, pero no suele ser como la gran mayoría. Entonces va desde ahí, pero pues me encanta el cuestionamiento, tal vez más bien en algún momento hay que ampliarlo, ¿no? Ahora, la forma de decirlo es terapia existencial fenomenológica y cómo se entiende así. Yo trato de
decirlo con una gana de no generalizar y decir, así es como tiene que ser. ¿Cómo tiene que ser la terapia existencial? De muchísimas maneras, y eso a mí me fascina. Qué bueno que haya toda esa variedad. Me parece algo riquísimo de nuestro enfoque. Pero más bien es como con una gana de decir, hay una forma chiquita que es esta, que intenta hacer esto y aporta esto, pero hay muchísimas más, ¿no? Entonces, este movimiento propone esta, que es lo mismo que hacen ustedes, que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Pero la gran mayoría van por otros lugares, y qué rico también, ¿no? Que es algo que a mí me ha gustado muchísimo el trabajo de Marcos y de Juan en Alpe, precisamente, que es, ok, este es un enfoque, una manera de trabajar y de entender la terapia fenomenológica existencial desde aquí, pero es una manera. Invitemos a más voces dentro del mundo de la terapia existencial que tienen otras aportaciones profundamente valiosas desde posturas más clínicas, más educativas, más etcétera. Nos hace muchísima falta empaparnos también de eso, aunque optemos por ciertas razones por una manera en particular de trabajar. Querida Beca, tenemos una pregunta del buen Aarón, pero queremos acabar 8:15 en punto, entonces si te la leo y le das una respuesta lo más rápido que puedas para no dejarla si le das una respuesta rápida para no dejarlo en el tintero, por favor. Gracias, Aarón. Sí juega un papel fundamental el tema de la transparencia en términos de mostrarnos pues honestos con lo que nos pasa con el otro, etcétera. Solo que acuérdense que la transparencia o la honestidad del terapeuta no es blanco-negro, ¿no? No es nada más algo que está en somos transparentes o no. Es de qué manera utilizamos la información de lo que nos está ocurriendo o de qué manera utilizamos la información, lo que sea, de nuestra historia, de nuestra experiencia, de lo que me pasa contigo, etcétera, en pro del otro, de la relación, etcétera. No es nada más transparencia por transparencia, no es que le tengo que decir a mi consultante absolutamente todo lo que estoy sintiendo, pensando en todo lo que me pasa, para qué y qué sentido tendría, pero sí es cierto, Aarón, que aspiramos desde la coimplicación a un trabajo pues bastante honesto. La que está ahí sentada es Rebeca, no es una terapeuta con una bata y ¿dónde quedó Rebeca? Soy yo y me pasan cosas, etcétera. Pero me parece una súper pregunta que podríamos profundizar mucho, pero bueno, estamos sobre el tiempo. Gracias, Aarón. Pues muchas gracias a todos. Gracias en nombre de Alpe México a los que se conectan desde fuera de México, por supuesto, gracias a los que se conectan desde México. Alpe México y Alpe Latinoamérica está en la búsqueda de buscar estos espacios para que todos nos reunamos a conversar. Gracias, Rebeca, por esta maravillosa presentación. Gracias por apoyarnos en Alpe México y gracias por apoyarnos y darnos tu tiempo para poder conectar con nuestros colegas terapeutas. Juan, te cedo el micrófono. Pues nada más seguirlos invitando, ¿no? Como recuperamos esta idea de una vez al mes. El siguiente mes estaremos anunciándoles ya la plática que tendremos. Y bueno, como siempre, es un placer escucharte. Es increíble como seguir platicando con gente que llevamos tantos años en esto y seguir aprendiéndote, asombrándonos. Entonces, como, mil gracias por aceptar nuestra invitación, Beca, por estar aquí, por brindarnos esta hora de esta plática que tuviste en Grecia. Es como yo la vuelvo a escuchar y aquí quisiera volverla a escuchar una tercera vez porque cada vez que la escuchas hay algo nuevo que reflexionar. Entonces, muchas gracias, ¿no? Como, y buenas noches para todas, para todos. Muchísimas gracias a ustedes. Rebeca. Sí, Juan y Rebeca, yo quería decirles una cosita. Que como corolario de esto, complicado no estar implicados. Parodiando un poco lo que decía Rebeca. Totalmente. Complicado no estar implicados. No estar implicados. Gracias, Sandra. Gracias por implicar su tarde aquí con nosotros. Un abrazo. Un abrazo. Saludos. Bye. Gracias, chao.